Santiago 1:17 para estar dando inicio. Continuamos con la serie de los atributos de Dios y hoy nos corresponde la inmutabilidad de Dios, tomado del libro de Agustín, los atributos de Dios. Entonces dice así, Santiago 1:17, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a orar. Padre, damos las gracias por la oportunidad que nos permite de estar aquí, en este lugar. Te pedimos, Dios mío, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que podamos, Dios mío, apreciar esa grandeza, esa inmutabilidad, eso que no cambias, que eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Gracias, Padre Celestial. Sé con cada uno de nosotros de manera muy especial. Te pedimos, Dios mío, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Que es sobre la inmutabilidad de Dios. Y es algo maravilloso, es algo grandioso que nosotros podamos apreciar esto. Porque de otro modo usted se imagina un Dios cambiante, ¿verdad? Con arranques de ira, ¿verdad? Y para cuando entraran a la tierra prometida y por un tiempo ellos obedecían esos mandamientos. Se les dijo: no tendrán dioses ajenos como las naciones de Canaán, que por esa razón las destruimos, y así. Y por un tiempo, una generación, 2 generaciones obedecían, pero de repente empezaban a alejarse. Del libro de los jueces dice que hubo tiempo que no había juez en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces también dice que no había palabra de Dios, había escasez de palabra de Dios y también cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, cuando inmediatamente la gente no ve el juicio de Dios en sus vidas o corrigiéndolos, o como así, ¿verdad? Jalándole la oreja ahí al instante, la gente piensa: pues seguramente Dios ya cambió, seguramente los 10 mandamientos ya quedaron obsoletos, los primeros 4 mandamientos, ¿verdad? Y entonces ahora sí podemos hacer lo que querramos, y no. Y de repente mandaba los entregaba a los enemigos, y los enemigos los llevaban cautivos, les llevaban todas las cosechas y todo, y los ponía en aflicción, y otra vez ellos reconocían que necesitamos obedecer los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Él no cambia. Entonces, cuando Él dice una cosa, es que así es y así es. Nosotros los padres a veces cambiamos con nuestros hijos, a veces les decimos: los vamos a castigar, y a veces salimos con no castigarlo, ¿verdad? Entonces, pero no, Dios no cambia. Cuando Él promete algo, es que lo hace. Por ejemplo, el pecado que ha sido perdonado en nosotros, no es que fue perdonado así por así nada más, no, es que alguien pagó el precio por eso, y fue nuestro Señor Jesucristo. Fue castigado en Cristo, para que la justicia de Dios no se vea vulnerada, o sea, no se vea atropellada, violada, sino que la justicia sigue intacta. Así que Santiago nos recuerda, 1:17, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es inmutable,
Él es el mismo, Él no cambia ayer, hoy y siempre. No tiene principio ni fin, no se envejece, es el mismo. Dice el comentario de Pink, A.W. Pink, esta es una de las perfecciones divinas que nunca ha sido suficientemente estudiada. Es una de las excelencias que distinguen al creador de todas sus criaturas. Dios es el mismo perpetuamente, no está sujeto a cambio alguno en su ser, atributos, y determinaciones. Él no cambia, es como una roca que le pega constantemente las olas del mar. La roca no cambia, no le afecta nada que el mar le esté golpeando constantemente. Una vez que estábamos en la playa y había bastantes rocas ahí, y yo me quedé pensando en ese texto que lo vamos a ver también, que dice que los impíos son como el mar, que nunca pueden estar quietos, y yo me ponía a pensar y veía las olas pegándole a las rocas, a las piedras, y digo, y eso pasa a las 24 horas y años y siglos y siglos y miles de años, lo mismo y lo mismo. O sea, digo, qué cosa, ¿verdad? Que es cierto lo que la Escritura enseña. En Deuteronomio 32:4, él es comparado como una roca. Dice así, Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, es justo y recto. Entonces Él es inmovible, Él es inmovible. Sigue diciendo aquí el comentario, por ello Dios es comparable con una roca que permanece inmovible cuando el océano entero que le rodea fluctúa continuamente, aunque todas las criaturas estén sujetas a cambio. Dios es inmutable. Él no conoce cambio alguno porque no tiene principio ni fin. Dios es por siempre. Entonces vamos a ver número 1. Dios es inmutable en esencia. Dios es inmutable en esencia. En primer lugar, Dios es inmutable en esencia, su naturaleza y ser son infinitos. Su naturaleza y ser son infinitos y por lo tanto no está sujeto a cambio alguno. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera, nunca habrá día en que Él deje de existir. Dios nunca ha evolucionado, crecido o mejorado. Lo que es aún, lo que es hoy, ha sido siempre y siempre lo será. Cuando el pueblo de Israel, hablando de Malaquías, Dios viene y habla con ellos y los llama a cuentas y les dice que debían de hacer esto, no lo hicieron, estaban ofreciendo machos cabríos defectuosos y cuántas cosas les llama ahí también. Les habla ahí también del divorcio, que habían abandonado a la mujer de su juventud, y muchas cosas los llama a cuenta. Entonces, y luego les recuerda en el 3.6, Malaquías 3.6, dice, porque yo Jehová no cambio, porque yo Jehová no cambio, explícito, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Él es lo que Él ha mandado, Él lo hace, y aún así, en ocasiones, Él tiene misericordia, Él da una palabra o da una promesa, y a Moisés se le dijo el Señor que le iba a acabar con ese pueblo. Entonces Moisés intercede y Dios tiene misericordia. Dios podía levantar otro pueblo nuevo, porque para Él no hay nada imposible, pero Dios lo perdona por la intercesión de Moisés. Y aquí también, porque Él no cambia, su misericordia es grande, es eterna, dice, por eso no han sido consumidos, porque yo no cambio, pero ustedes se lo merecen. Era para que ya hubiera acabado con ellos, como hizo con las naciones de Canaán, hasta los niños, las mujeres, todo, porque eran idólatras.
Así es que Él no cambia. Es su propia afirmación absoluta. Es su propia afirmación absoluta. No puede mejorar porque es perfecto, y siendo perfecto no puede cambiar en mal, siendo totalmente imposible que algo externo le afecte. Dios no puede cambiar ni en bien ni en mal, es el mismo perpetuamente. Solo Él puede decirlo, solo Él puede decir eso, nadie más. Solo Él puede decir: yo soy el que soy, yo soy el que soy. Cuando Moisés le preguntó, se le apareció en la zarza ardiente y le dijo: ¿y qué les diré? Me van a preguntar qué Dios te mandó, ¿qué les voy a decir? Y él les dijo: yo soy el que soy. Y le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y me dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. O sea, no hay otro. O sea, no, no tenía que esperar tantas explicaciones Moisés, o tenía que darle tantas explicaciones al pueblo de Israel, al pueblo que estaba cautivo. Yo soy el que soy, me ha enviado. Yo soy, me ha enviado. Él es el que ha sido, el que es y el que será, que no tiene principio ni fin. Así que el correr del tiempo no le afecta en lo absoluto. El correr del tiempo no le afecta en lo absoluto. En el rostro eterno no hay vejez, por lo tanto, su poder nunca puede disminuir ni su gloria palidecer. Nada, absolutamente nada. Siempre le he compartido una historia más bien un poquito de un debate de un evangelista en inglés, y le pregunta el ateo y le dice: ¿de dónde viene Dios? Como tratando de arrinconar al predicador. Y entonces le dice: bueno, la pregunta que me estás haciendo, para empezar, está equivocada. O sea, no sabes ni lo que estás preguntando, le dice. En 10 palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios, cuando creó los cielos y la tierra, Él estaba fuera del espacio, del tiempo y de la materia. O sea, cuando esta gente dice: ¿de dónde viene Dios?, están pensando que Dios está sujeto al tiempo, al espacio y a la materia. Y Él le dice: no, Dios no está sujeto al tiempo, al espacio y a la materia. Cuando dice: en el principio, estaba fuera del tiempo, creó Dios, o sea, los cielos, el espacio, estaba fuera del espacio, la tierra, ¿verdad? La tierra, o sea, fuera del tiempo, del espacio y la materia. La Trinidad, y ahí habla de la Trinidad de Trinidades: el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, el espacio, la altura, la profundidad y la anchura, y también los sólido, gaseoso y líquido. Entonces, Dios estaba sujeto. Dios no está sujeto a eso. Él estaba fuera de todo eso. Así es que no es un Dios creado. Si fuera un Dios creado, pues no fuera Dios. Por naturaleza no fuera Dios. Entonces, por eso que decimos a veces que es lamentable que una persona ponga su confianza en un ídolo hecho de yeso, de madera, aunque sea de acero inoxidable o de cobre. O sea, no puede hacer nada por la persona, absolutamente nada. Uno no puede confiar ni en uno mismo para su propia salvación, que uno mismo, comparado con un ídolo, hace muchas cosas. Un ídolo está muerto, tiene ojos, no ven, oídos, no oyen, boca no habla, pies no caminan, manos no palpan. Dice: y semejante a ellos son los que los adoran y confían en ellos. Entonces, el Dios de la Biblia es un Dios soberano, es Rey de reyes, es Señor de señores. De hecho, la Biblia, o Dios, nunca trata de demostrar su existencia, porque no es necesario, porque Él existe. Entonces, Él dice las cosas a través de su palabra como son y listo. Número 2, Dios es inmutable en sus atributos. Dios es inmutable en sus atributos. Cualquiera que fuesen los atributos de Dios antes que el universo fuese creado, son ahora exactamente los mismos, así
permanecerán para siempre, es necesario que sea así, ya que tales atributos son las perfecciones y cualidades esenciales de su ser, siempre el mismo está escrito sobre cada uno de ellos. O sea, Él no cambia, sus atributos no cambian. Como uno, ¿verdad? Uno ser humano pues va cambiando, va mejorando, a veces va para bien, pero a veces para mal, ¿verdad? Bueno que fuera para bien siempre. Pero Dios siempre es el mismo, no cambia ni para bien ni para mal. Su poder es indestructible, su sabiduría infinita y su santidad inmarcesible. Como la deidad no puede dejar de ser, así tampoco pueden los atributos de Dios cambiar su veracidad e inmutable. Entonces, el Salmo 119, 89, Salmo 119, 89, dice: para siempre, oh Jehová, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hay otro Isaías, ¿verdad? Porque esto que dice: marchítase la flor, sécase la flor, marchítase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra, mis palabras, dice el Señor, no pasarán. O sea, su concepto, sus caminos, sus consejos, sus planes, nadie los puede afectar, nadie los puede dañar, nadie los puede estorbar, nadie, absolutamente nadie. Por ejemplo, vemos que en los países, ¿verdad?, los gobiernos siempre están haciendo nuevas leyes, siempre están actualizando nuevas leyes, y de nuevo, a veces para bien y a veces para mal, ¿verdad? O a veces son buenas, a veces no son buenas, pero Dios en su consejo ya predeterminó todo como iba a ser, y no cambia. Él no tiene que tener una asamblea de diputados para que estén estudiando leyes y luego ver cómo acomodarlas para aprobarlas, y no, Él no es así. Él ya dejó todo predeterminado cómo iba a suceder, y así sucede. Entonces, la palabra de Dios: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Su amor es eterno. Su amor es eterno. El amor del Señor es eterno. Entonces, en Jeremías 31:3, por ejemplo, el pueblo de Israel a veces podía sentirse abandonado, ¿verdad? Solo, y claro que a veces por la misma cabeciduro que eran, pero esto también pudiera pasar a nosotros. Algún día quizás pudiéramos sentirnos solos, no sé, pero recordemos ese texto, Jeremías 31:13: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que antes conoció, a estos también amó. Entonces, Él los amó desde el principio, elegidos, dice, según su voluntad, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es maravilloso conocer este Dios eterno, este Dios que no está sujeto al tiempo, al espacio y a la materia, este Dios que ni la muerte lo pudo detener, que resucitó al tercer día, ¿verdad? Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vaya que necesitamos la misericordia de Dios. Volviendo al tema en el desierto, del pueblo de Israel en el desierto, Dios pudo haber destruido al pueblo de Israel en el desierto no solo una vez. Entonces, pero Él los amó porque Él quiso. Digo, no porque ustedes son mejores pueblos que otro pueblo. No, es por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Y dice: por tanto les prolongué mi misericordia. Entonces, el amor de Dios no cambia. No cambia. Ahora, eso no quiere decir que sea un amor injusto, que sea un amor que
¿cómo digo?, alcahuete que deja pasar todas las cosas, no, porque la justicia de Dios, o sea, no hay conflicto entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Así es que dice que como el Padre al hijo que ama lo disciplina, así Dios también a sus hijos, a sus hijos. Así es que no hay tal cosa de que, no, como Él me ama, yo puedo hacer lo que quiera y de todas maneras Él me ama. No, las consecuencias, si nosotros conocemos, por ejemplo, por eso es lo que dice la Escritura, que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza. El pueblo de Israel tentó a Dios diciéndole que probablemente Él no era capaz de poner una mesa en el desierto con carne, ¿verdad? Porque sí, el maná del cielo había descendido y ellos recogían todos los días, todos los días el maná del cielo. Y bueno, diga, bueno, eso quizás Dios sí lo puede hacer, pero carne, que no dé carne, pues estamos en el desierto, seguramente no puede hacer eso. Y bueno, pues Dios les mandó nubes de codornices que se saciaron hasta las narices. Pero después les envió serpientes ardientes que los mordían y morían de castigo. Uy, qué feo eso, ¿verdad? Imagínense usted. Entonces no se puede tentar a Dios, o sea, no se puede ir contra la voluntad de Dios. El Salmo 100 más bien, versículo 5, el Salmo 105, su misericordia es incesante porque es para siempre. Incesante porque es para siempre. Salmo 105, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Generación va y generación viene, pero Dios sigue ahí, permanece para siempre, permanece para siempre. Número 3, Dios es inmutable en su consejo no cambia, no hay quien le estorbe. Les digo, por eso es que esa doctrina del dispensacionalismo, pensar que el Señor Jesucristo no pudo establecer su reino cuando vino porque los judíos lo impidieron, porque no creyeron en Él, decapitaron a Juan el Bautista y a Jesús pues no le dejaron ser rey. Eso es ridículo, porque Él es rey. Él ya inauguró su reino, nada más que no lo inauguró como lo pensaba la gente de ese entonces, o como algunos quizás lo piensan. Algunos esperan hoy el reino aquí y ahora, que Dios ya de una vez en ese instante acabe con todos sus enemigos y listo. No, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer en su tiempo, Él lo va a hacer en su debido tiempo, cuando Él lo tiene predeterminado. Él lo va a hacer, va a acabar con todos sus enemigos, eso ya está. Y si no acaba con ellos ahorita es porque el tiempo que Él ha decidido no ha llegado, pero no quiere decir que no lo va a hacer. Entonces ellos esperaban que ya lo hiciera y al no hacerlo pues dijeron, entonces no, él no pudo hacerlo. Fue que no lo dejaron los judíos hacerlo. Los sacerdotes no lo dejaron, no lo dejaron, no es que no lo dejaron. Él dijo, yo mismo pongo mi vida, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Así es que Él, por eso vemos, ¿verdad? El texto que dice que todo lo que Él quiere hace. Y dice que Él se burla de sus enemigos. Se burla de sus enemigos. ¿Por qué se amotinan los pueblos y la gente piensa cosas vanas? Se burlará, Él se reirá de ellos. Así que no hay nada ni nadie que le impida llevar a cabo su voluntad. Dios es inmutable en su consejo. Su voluntad jamás cambia. Algunos ya han puesto la objeción de que la Biblia dice que Dios se arrepintió, ¿verdad? Dios puede arrepentirse de haberlo hecho, sería como un hombre. Vamos a ver Génesis 6:6. Entonces ahí ahora vamos a ver un texto que uno dice, pero ¿cómo? Así dice que ahí se arrepintió Jehová, pero la Biblia dice que no se arrepiente. Entonces vamos a ver cómo reconciliamos este versículo. Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón.
Entonces, bueno, ¿cómo es que Dios no cambia y luego aquí dice que se arrepintió? ¿Verdad? Como a veces nosotros hacemos cosas y después nos arrepentimos y decimos, no debí haber hecho eso, ¿verdad? No debí haber dicho eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo reconciliamos esto de este versículo, porque este versículo puede ser que nos tenga a veces pensando y diciendo, bueno, ¿cómo es que Dios no cambia? Es inmutable, pero luego aquí dice que se arrepintió. Vamos a ver, porque si es así, si es que se arrepintió en Génesis 6:6, entonces se contradice la Biblia. Si es así, se contradice la Biblia, pero la Biblia no se contradice, la inerrancia de las Escrituras. Vamos a ver Deuteronomio 23:19. Deuteronomio 23:19. Este pasaje es suficientemente claro. Este pasaje es suficientemente claro. Aquí, y vaya que aquí quien está hablando es Balaam, un falso profeta, por cierto, pero está hablando la verdad, porque Dios está hablando por medio de él, diciéndole a Balac, allí dice que no encontró iniquidad de Jacob, y no es que Jacob no tenía iniquidad, sino que más bien porque Cristo ya había pagado el precio por la iniquidad de Jacob. Bueno, no había muerto en la cruz de Calvario todavía, pero como dice que es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, entonces por eso, Deuteronomio 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estoy en Números 23:19. Se nos quedó la computadora ahí pegada. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Imposible. 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 Número 23:19. Vamos a otro. Entonces aquí está hablando Balaam y está explicando que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el primer libro de Samuel 15:29, primer libro, vamos a otro texto. Primer libro de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí es Samuel el que está hablando con Saúl, y de hecho, si vamos al último versículo del 15, de ese dice que se arrepintió. De hecho, vamos a verlo. Se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Déjame ver que se no lo traigo aquí en las notas, pero voy a tratar de ir al texto lo más rápido posible. Primero de Samuel 15, al final. Primero de Samuel 15, al final. Pues para que se ponga más interesante todavía, vamos a ver. 35, ¿va? Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. O sea, aún más complicado todavía, ¿verdad? Estamos más complicado todavía, porque ¿cómo vamos a reconciliar esto? Vamos a ir entonces a la respuesta. Porque cuando nosotros leemos ahí, bueno, decimos, ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo no entendemos? ¿Cómo es que Dios dice que no se arrepiente? Y luego hay otra escritura que dice que se arrepiente. Bueno, volvamos nuevamente entonces a Génesis 6:6. La explicación, dice A.W. Pink, es muy sencilla. Cuando habla de sí mismo, Dios adapta a menudo su lenguaje
a nuestra capacidad limitada, para que nosotros podamos entender, porque en muchas ocasiones dice, se describe a sí mismo como vestido de miembros corporales, tales como ojos, orejas, manos, etcétera. Pero Dios es espíritu. Dios es espíritu. El Señor Jesucristo dijo que los que le adoran es necesario que le adoren, que Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Él es espíritu. Entonces, cuando Él habla de ese lenguaje, está adaptando el lenguaje para que nosotros lo podamos entender. Como humanos, en ocasiones sí habla como humano para que nosotros lo podamos entender. Pero no es que Él no sabía que eso iba a pasar. Él sabe todas las cosas. Él no es que Él no sabía que Adán y Eva iban a pecar. Él no es que no sabía que en el diluvio iba a haber todo eso, esa depravación total que dice que desde el principio el corazón del hombre, el designio del corazón del hombre es de continuo al mal, y que Sodoma y Gomorra iba a estar ahí, que Dios iba a subir tanto la maldad que Él tenía que acabar con ellos. Dios sabía todo eso, Él sabe todo eso. Entonces, por esa razón, no tiene sentido que tomemos como que dice literalmente que ahí como que Dios se equivocó o se arrepintió. No, porque Él conoce todas las cosas. Ese es un lenguaje, como digo, adaptado, o como dice W. Pink, adaptado para que nosotros lo podamos entender como humano, pero no debe de, como se dice, con los otros textos bien claros, nosotros nos damos cuenta que Él no miente ni se arrepiente. Él lo que ha preestablecido, predeterminado, lo hará y así será. Vamos a ver entonces, bueno, también en ocasiones, para terminar esta explicación, también en ocasiones se ve como el Señor como madrugando, como levantándose temprano, pero claro que Él no duerme ni se levanta temprano, o sea, para Él no hay día ni noche, Él es luz, o sea, entonces, pero sí vemos ese lenguaje en las Escrituras para que nosotros podamos entenderlo con facilidad. Así que cuando adopta cambios en su trato con los hombres, Dios describe su acción como arrepentimiento. Si Dios es inmutable en su consejo. Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Yo creo que yo tengo otra versión aquí, porque irrevocables, bueno, lo mismo, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, no cambian, no se pueden detener, no se pueden cancelar. No se pueden cancelar, como hablando del ejemplo, ¿verdad? De la Asamblea Legislativa. Si hay una ley que se puede, con cierta cantidad de votos, se puede mandar a revocar, a detener, a derogar y se acabó, ahí termina y ya. Pero con Dios no es así. Él ya estableció cómo iba a manejar el mundo y así lo hará. No cambia. Job 23:13 ha de ser así, porque si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién lo hará cambiar? Por eso es que constantemente nosotros debemos de orar buscando siempre que se haga su voluntad. Ahora vamos a ver también, porque eso puede ser otra objeción, y ahorita vamos a pasar por ahí, donde hay una objeción que podría ser, bueno, pero si ya sabemos que Dios ya tiene todo predeterminado, entonces, ¿por qué tenemos que orar? Vamos a pasar por ahí y vamos a ver esa respuesta. Bueno, 4. El propósito de Dios jamás cambia. El propósito de Dios jamás cambia. Hay dos causas que hacen al hombre cambiar de opinión e invertir sus planes: la falta de provisión
no hay previsto de previsión, la falta de previsión de no hay previsto, ¿verdad? Cómo iban a suceder las cosas, para anticipar a los acontecimientos y la falta de poder para llevarlos a cabo. La falta de previsión y la falta de poder. Pero con Dios no es así. Pero, habiendo admitido que Dios es omnisciente y omnipotente, nunca necesita corregir sus decretos. Nunca necesita corregir o arreglar, cambiar. Hay muchos ejemplos que pudiéramos poner. Por ejemplo, las industrias de automóviles siempre están cambiando, siempre están mejorando, porque ellos no sabían cómo iban a funcionar las cosas. Y hay veces que tienen que llevar un montón de vehículos de regreso porque algo salió mal, una bolsa de aire o una cuestión eléctrica no está funcionando como esperaban y tienen que corregirlo. Pero con Dios no es así. Él hace todo a la perfección. Todo a la perfección. Salmo 33:11. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Estar, hermano, con una persona en esta tierra importante, se siente bien, pero ¿qué será estar con ese Dios que es eterno, que es el creador del cielo y la tierra, que nos perdemos, nuestra mente tan finita que nos perdemos pensando en su grandeza? O sea, pensar en el sol tan potente y constantemente está ahí, no cambia, no falla, y ese poder de estar produciendo energía, el calor, la luz constantemente, y la tierra también de estar produciendo el alimento también para nosotros, los seres humanos, los animales y todo lo que existe. Y luego se dice que es infinito el universo, o sea, lo que Dios ha creado, la gracia. Entonces se pierde uno en la grandeza de Dios. O sea, qué Dios tan grande que puede hacer tantas cosas, ¿verdad? Es maravilloso. Entonces, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. Vamos a ver aquí Hebreos 6, 7 y 18. Es por ello que leemos acerca de la inmutabilidad de su consejo, y eso está muy interesante. Obviamente todo es interesante, pero tiene que ver con la salvación. Entonces nos debe de regocijar de gozo y de esperanza. Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más absolutamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. O sea, primero, Dios no miente. Primero, Dios no miente porque no es hombre para que mienta, ni un hombre para que se arrepienta. Segundo, pero encima de que Dios no miente, con otras palabras, no era necesario que interpusiera juramento porque Él no miente, pero para que los hombres, para que nosotros creamos, ¿verdad? Y de hecho, el escritor a los hebreos está tomando ese ejemplo. Dice porque el fin de toda controversia es el juramento. Entonces Dios no necesita juramentar porque Él no miente, pero lo hace para que nosotros tengamos esa certeza, esa convicción de que Él ha prometido salvación para nosotros, Él ha prometido ese perdón de nuestros pecados y lo hará. Y lo hará. Nuevamente lo leo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, o sea, yo le recomiendo que lea los textos que anteceden a este texto en casa, porque es muy interesante para poder entender un poquito más. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad
de su consejo interpuso juramento, o sea, cuando habló con Abraham, le juró, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Puesta delante de nosotros. Entonces, su consejo no cambia, sus propósitos no cambian. Lo que él ha dicho, lo hará. Cuando él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién lo hará cambiar? En esto percibimos la distancia infinita que existe entre las más grandes de las criaturas y el Creador. Creación y mutabilidad son, en un sentido, términos sinónimos. Si la criatura no fuera variable, por naturaleza no sería criatura, sería Dios. Si la criatura no fuera variable, por naturaleza, ni vamos ni venimos de ninguna parte, nada aparte de la voluntad y el poder sustentador de Dios impide nuestra aniquilación. Entonces, Dios no cambia, nosotros cambiamos. 5. Nadie puede sostenerse a sí mismo ni un solo instante. Nadie puede sostenerse a sí mismo ni un solo instante. ¿Verdad? Dice la escritura, más bien dice el comentario, dependemos por completo del Creador en cada momento que respiramos. Reconocemos con el salmista que dice, Él es el que puso nuestra alma en vida. El Salmo 66:9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y nos permitió que nuestros pies resbalasen, y no permitió que nuestros pies resbalasen. O sea, Él es el que nos ha mantenido vivos hasta ahora, hasta este momento. Yo digo algunas veces, yo le digo a la gente que cuando yo me despedí de mi familia en El Salvador en 1993, yo tenía 17 años y yo me despedí conscientemente que probablemente nunca los volvería a ver. Porque podía morir en el camino, cualquier cosa me podía pasar. Entonces, pero no sé por qué estaba determinado que si eso iba a ser así, pues que fuera así, pero iba a hacer la lucha. Entonces, es demasiado atrevimiento ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso, ya a esta edad no lo hubiera hecho, ¿no? O sea, es tremendo, o sea, porque, pero uno dice, pues, que sea lo que sea, se resigna uno. Así que yo recuerdo cuando me despedí de ellos. Y Dios ha sido bueno que nos ha preservado hasta este momento, nos ha guardado, como dice el Salmo 66:9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. O sea, hay tantas cosas que se escuchan, ¿verdad? Y que le pasan a gente, pero Dios le ha placido tenernos aquí, no porque seamos mejores que otros, sino por su misericordia. Al comprender esta verdad, debería humillarnos en el sentido de que nuestra propia insignificancia es la presencia de aquel en quien vivimos, nos movemos y somos. Pablo habla de esto en Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Él dice que de una sola sangre, de un solo linaje hizo todas las naciones y les ha prefijado los límites y el tiempo de su habitación. Entonces, dependemos completamente de él. Por eso es que en los salmos encontramos tanta belleza, el Salmo 104, que él tiene cuidado de los animales y también de la tierra, y de la tierra sale el pan que alimenta al ser humano. Y todo eso, o sea, dependemos completamente de él. Ni un segundo podemos depender de nosotros mismos. Nada. Nosotros nos dormimos, el corazón sigue funcionando,
Y nosotros ni nos damos cuenta y despertamos porque el Señor estaba ahí con nosotros. Yo me acosté y desperté porque Jehová me sustentaba. Él cuida, ¿verdad? Por eso dice, separado de mí nada podéis hacer. Entonces, como criaturas caídas, no solamente somos variables, sino que todos nosotros es contrario a Dios. Todos nosotros cuando no somos perdonados, ¿verdad? Por los impíos. En Judas 13, hablando de los impíos, Judas capítulo, más bien es 1:13, o Judas 13, un solo capítulo, dice, fieras ondas del mar espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, eso es. No son, están en un solo lugar, sino que son estrellas errantes. Los impíos, o lo que leíamos Isaías 57:20, los impíos son como el mar en tempestad, no pueden estar quietos. Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Esos son los impíos. Y pasan, ¿verdad? Pasan. Los impíos hacen ¿cómo se dice? Matan, roban y terminan en la cárcel y otros muertos porque no son inmutables, no son inmutables. Así que vamos a ver entonces, así pues atender a aquel precepto. Vamos a ver entonces lo que le mencionábamos de orar. Bueno, que no podemos más bien confiar en el hombre, porque el hombre no es como Dios. Isaías 2:22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? O sea, hay otra escritura que dice que maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en nuestros gobiernos y pensar que vivimos en un país donde potencia mundial y ellos nos van a cuidar y ellos van a hacer verdad. No, es Dios el que está en control de todo. Solo Dios puede estar en control de todo. Así que eso es lo que dice, que no debemos de confiar en el hombre, sino siempre en Él. No solo es una muestra de piedad, sino también de sabiduría. No hay ser humano del que se pueda depender. No hay ser humano del que se pueda depender. El Salmo 146:3, no confíes en los príncipes, ni en hijos de hombre, porque no hay en él liberación. Ni en los caballos, ¿verdad? Hay un salmo que dice que los enemigos, ellos confían en caballos, ellos confían, ¿verdad?, en los carros que tienen, en sus ejércitos, pero nosotros confiamos en Jehová. Nosotros confiamos en Jehová, que Él no cambia. Entonces, no confíes en príncipes, no podemos confiar. Y hablando, y en ese caso, o sea, aunque sea el rey que Dios ha levantado en ese tiempo, hablando de ese rey, tampoco, ¿verdad? Es Dios siempre, Dios no comparte su gloria con nadie. Así es que vamos a seguir avanzando aquí. La gente, dice aquí el comentarista, la gente puede amarte hoy y odiarte mañana. La misma multitud que gritó Hosana al hijo de David no tardó mucho en decir sea crucificado. Sea crucificado. La gente, cuando menos se acuerdan, ¿verdad? Y obviamente esta es la gente que no es convertida, no ha sido transformado por el poder de Dios, ¿verdad? Le pone el cuchillo por la espalda en el momento, en cualquier momento. Entonces, obviamente, como digo, hay gente que no tiene temor de Dios. Entonces no se puede, no podemos confiar en los políticos, no podemos confiar, ¿verdad? Y todo eso. Aquí tenemos una consolación firme. Dice, no se puede confiar en las criaturas humanas, pero sí en Dios. No importa cuán inestable sea yo, cuán inconstables demuestren ser mis amigos, Dios no cambia. Dios no cambia. Y si cambiara como nosotros, si quisiera una cosa hoy y otra distinta mañana,
Si actuara por caprichos, ¿quién podría confiar en él? ¿Quién podría confiar en Dios? Pero alabado sea su santo nombre. Él es siempre el mismo. Su propósito es fijo, su voluntad estable, su palabra segura. He aquí una roca donde podemos fijar nuestros pies, mientras el torrente poderoso arrastra a todos los que nos rodean, a todo lo que nos rodea. Entonces, la permanencia del carácter de Dios garantiza el cumplimiento de sus promesas. Isaías 54:10. Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia. Mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. El que tiene misericordia de ti. La inmutabilidad de Dios, en la inmutabilidad de Dios, hallamos estímulo para la oración. En la inmutabilidad de Dios hallamos estímulo para la oración. ¿Qué consuelo significaría orar a un Dios que, como el camaleón, cambiara de color continuamente? Entonces, ¿quién presentaría peticiones a un príncipe tan variable que considera una demanda hoy y mañana, y la negara mañana? Que considera más bien una demanda hoy, que concederá una demanda hoy y la negará mañana. Si alguien pregunta por qué orar a aquel cuya voluntad está determinada, le contestamos, dice el comentarista o el comentario del libro, porque él así lo quiere. Si Dios ya tiene todo predeterminado, entonces ¿por qué debemos de orar? Si Él ya sabe lo que va a hacer. La respuesta es porque Él así lo quiere. Porque Él así lo quiere. ¿Ha prometido Dios darnos algún beneficio sin que le pidamos? Primera de Juan 5:14. Esto es muy interesante, que tenemos que tenerlo en mente. Primera de Juan 5:14. Y Juan escuchó esto directamente del Señor, obviamente del Espíritu Santo también. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, o sea, Él nos concede, pero con el, ¿cómo se dice? Que tiene que ser conforme con la condición de que tiene que ser conforme a su voluntad, o sea, no es a nuestros caprichos, no es a nuestros caprichos, es conforme a su voluntad. Ahí está, ahí está. ¿Y por qué debemos de orar? Porque Él así lo quiere, Él así lo ha predeterminado. Y quiere que sus hijos, todos lo que es para bien de ellos, Él quiere para sus hijos todo lo que es de bien para ellos. El pedir algo contrario, esto que voy a leer, lo que dice A.W. Pink aquí, es muy interesante. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El pedir algo contrario a su voluntad no es oración. El pedir algo contrario a su voluntad no es oración, sino rebelión consumada. Rebelión consumada. Tenemos que pedir perdón porque ¿cuántas veces hemos pedido algo que no sabemos que es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Siempre tenemos que pedir lo que es conforme a su voluntad. Yo me quedo asombrado, de verdad, que cuando le pedimos a Dios, Dios nos da más todavía de lo que le pedimos. Dios nos da más de lo que le pedimos. Entonces, Dios, mi vida está en tus manos, mis metas están en tus manos, y que se haga tu voluntad. Como les mencionaba leyendo de Joab, cuando venía una cantidad, un ejército enorme contra él, porque eran varios reinos los que se habían
a sueldo los habían contratado para pelear contra Israel y acabar con Israel. Y venían por frente, por la retaguardia, por los lados, al punto de cerrarlos. Entonces Joab preparó el ejército, lo dividió, ¿verdad?, por sus áreas, y luego dijo que haga Jehová lo que bien le parezca. Y les dio victoria. Entonces, es rebelión consumada. Pedir algo que esté fuera de su voluntad es rebelión consumada. He aquí también terror para los impíos, aquellos que desafían a Dios, quebrantan sus leyes y no se ocupan de su gloria, sino que por el contrario viven sus vidas como si Él no existiera. No pueden esperar que al fin, cuando clamen por misericordia, Dios altere su voluntad, anule su palabra y suprima, o quite sus terribles amenazas. Ellos piensan que al final Dios dirá: bueno, sí, yo sé que te portaste mal, yo sé que no te arrepentiste, viviste tu vida como quieras, pero pasa. No es así. No es así. Dios espera. La palabra está declarada que debemos de obedecer, que debemos de arrepentirnos, y eso es lo que espera de cada uno de nosotros, porque Él no cambia del mundo, Él no cambia. Entonces, y eso es lo que piensa la gente impía, la gente que no tiene temor de Dios. Ellos no piensan que van a ir al infierno. Ellos creen que al final, como por suerte, van a entrar al cielo. Ellos piensan que Dios, todo lo que se ha dicho, puede ser que no sea verdad, pero se equivocan. Por el contrario, Él ha declarado en Ezequiel 8:18, y este versículo lo cita también Jonathan Edwards en su mensaje, Pecadores en las manos de un Dios airado. Pues también yo procederé con furor, con ira, con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Procederé con furor, con ira. Dios se va a glorificar a ellos, trayendo el juicio, el castigo a ellos. Entonces, eso será. Bueno, vamos a terminar con esto ya, los últimos. Dice así: Dios no se negaría a sí mismo para satisfacer las concupiscencias de ellos. Él es santo y no puede dejar de serlo. Por lo tanto, odia el pecado con odio eterno. De allí el eterno castigo de aquellos que mueren en sus pecados. La inmutabilidad divina, como la nube que se interpuso entre los israelitas y los egipcios, tiene un lado oscuro y otro lado claro. Asegura la ejecución de sus amenazas, el cumplimiento de sus promesas, y destruye las esperanzas que los culpables acarician apasionadamente. Incluso le digo que hacen hasta canciones que van a estar en el cielo, haciendo sus fechorías ahí, haciendo sus maldades. Ellos creen que van a estar en el cielo y hasta lo ponen en canciones. Es horrible. Es decir, la de que Dios será blando para con sus frágiles y descarriadas criaturas. Ellos creen que Él será blando y frágil con sus descarriadas criaturas, y que serán tratados mucho más ligeramente de lo que parecen indicar las afirmaciones de su palabra. Creen que al final Dios se va a arrepentir y va a cambiar. A estas especulaciones falsas y presuntuosas oponemos la verdad solemne de que Dios es inmutable en veracidad y propósito y fidelidad y justicia. Así es que eso es la inmutabilidad de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esto.
Padre, te damos las gracias por la oportunidad. Gracias, Dios mío, porque vienes hablando a cada uno de nosotros acerca de que tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Para que sea toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.